Bueno, muy buenas tardes, respetada profesora, tutor, compañeros unadistas. Hoy nos acompaña la docente Gloria Estela Ospina, licenciada en Básica Primaria, que labora en la institución educativa técnica del Corregimiento de la Marina Tuluá Valle. Pues damos inicio a la entrevista y el fin es profundizar en algunos conceptos que tienen que ver como sujeto, subjetividad entre los procesos de identidad, eh, previo consentimiento informado, sin faltar, digamos, al componente ético que debe tener todo profesional. Bueno, profe. ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias. Bienvenida y muchas gracias por hacer parte de este proceso de aprendizaje para los estudiantes que a veces requerimos de mucha profundidad en algunos temas. Esperamos sea fructífero. Bueno, como parte introductoria vamos a empezar profundizando o contextualizando algunos términos como el concepto de subjetividad, que es básicamente la propiedad de las percepciones, argumentos y lenguajes que tienen el sujeto, ¿sí? Y el sujeto hace referencia a un actor dentro de un contexto social, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta de la entrevista: ¿usted qué entiende por sujeto, subjetividad e identidad? Bien, así cortico, preciso, para mí el sujeto es el individuo, es el actor, y se da de un proceso de subjetividades de los diferentes seres heterogéneos que tienen en el contexto. Entonces en sí es el individuo, es el actor de una sociedad, de una comunidad, de una familia, de una escuela, de aquello que, del contexto, del mundo. Exactamente, en un contexto social que tiene algunas características, rasgos similares, ¿cierto? Para mí la subjetividad es el imaginario del sujeto, es la expresión en sí del sujeto. Y la identidad es el que reafirma la presencia de ese sujeto de acuerdo a su subjetividad, es lo que en sí él se llega a conformar de acuerdo a la subjetividad que le brinda, que él adquiere del contexto. O lo que percibe, Lo que percibe él del contexto. interpreta su Sí, señor, realidad. sí. Bueno, La identidad también se basa mucho frente a la oposición y posición del otro sujeto, ¿no? Ahí se van formando. bueno, muy bien. Para usted, ¿cómo se construyen los procesos de subjetividad y cómo estos aportan en la consolidación de la comunidad? A ver, la subjetividad son como las diversas maneras que tiene el individuo, ¿Sí? el individuo para constituirse como sujeto. Y uno se constituye como sujeto en sí, en primer instante, desde el preciso, pienso yo que desde la concepción. Entonces eso se va construyendo a través del contexto familiar. Después del contexto familiar el niño va a pasar a su contexto social del barrio, ya llega la parte de interactuar con otros, que es la escuela, Sí. en donde se van dando conceptos, conocimientos, saberes que le van a permitir la subjetividad. Bueno, muy bien. El concepto de comunidad puede referirse a un sistema de relaciones psicosociales o a un agrupamiento humano en un espacio geográfico o el uso de lengua, ¿cierto? Hacen características La de la comunidad, el comunidad. grupo en sí de los sujetos, ¿no? Podemos Para decir. usted, en su comunidad existen lugares que permiten construir y afianzar esos procesos de subjetividad y de y de consolidación de identidad. ¿Cuáles son? ¿Por qué considera que se llevan a cabo estos procesos en ellos? Claro que es que toda comunidad se forma a partir de sabemos que la base de toda comunidad es la familia. Sí. Y así existen diversos tipos de familias y como tal, las familias van creando esa subjetividad, es el primer espacio Sí. que tiene el sujeto. Para seguir
¿Cuáles son? Entonces ya después, como lo decía anteriormente, pasa a la parte escolar. Sí, ¿Sí? ¿Por qué considera que se llevan a cabo estos procesos? Porque el sujeto es un ser sociable y se requiere de unos y otros para poder llegar a esa subjetividad, y nosotros somos sociables por naturaleza. Entonces, muy bien. ¿Qué lugares de su entorno cercano le permite a usted construir procesos de subjetividad y de identidad con su familia en el trabajo? ¿qué procesos de subjetividad y de identidad con mi familia? ¿Qué lugares o Sí, entorno? ¿qué lugares de su entorno cercano le permiten a usted construir procesos de subjetividad y de identidad con su familia y en el trabajo? Construir procesos en el sujeto o en sí misma. O sea, a En nivel, sí puede misma ser- y en... A ver, de pronto yo soy docente sí, y con mi proceso, con mis metodologías, con mi proceso, con mi entrega, yo puedo construir subjetividad en los niños, ¿no? Por eso la escuela para mí es un lugar primordial para construir identidad, ¿cierto? sí. Con mi familia, dice aquí que, pues por eso te preguntaba, porque con su familia, identidad con su familia. Bueno, ¿qué lugares? La casa, la casa, el puede ser hogar, un constructo el hogar, de subjetividad, el hogar, el ¿cierto? hogar, el hogar, el hogar, desde todo, para todos el hogar, Y en el trabajo, pues en la relación con el otro. con los niños, cómo establezco yo, cómo me comunico yo, cómo interactúo yo con los niños, hasta qué punto yo llego a los niños y puedo construir en la subjetividad del individuo. Muy bien, bueno. Porque el territorio tiene incidencia en los procesos de afianzamiento de los procesos de construcción de sujeto, subjetividad e identidad. El territorio tiene que ver mucho con la parte cultural, ¿no? Exactamente. Entonces, la cultura, aquellas cosas con las que nosotros diariamente nos enfrentamos a nuestro diario trabajo, a nuestra, incluso nuestra alimentación, cómo conseguimos nuestro sustento. Sí, toda esa cultura que tenemos influye porque eso te va creando, se va enraizando en el sujeto y él va creando su propia identidad, y eso es lo que hace que nosotros podamos establecer que en determinados lugares, por ejemplo, que si estamos en un lugar litoral, la alimentación, su expresión corporal, el clima, también hace que todas esas expresiones del ser individuo sean... Eh, para, usted, para usted existe relación entre territorio, subjetividad y procesos Sí, mucho, de identidad. mucho, porque dependiendo, por ejemplo, uno puede hacer análisis de cómo es el niño. Es decir, yo tuve la experiencia de trabajar en la parte urbana, Sí. y ahora tengo la experiencia de trabajar en la parte rural, y puedo establecer que las diferencias son, es decir, en la parte urbana yo me enfrentaba a 40, 45 estudiantes, Sí. 50, llegué a manejar 60. Acá vengo a trabajar con 20 niños y encuentro que las dificultades de aprendizaje son las mismas, ¿no? Pero se me hace más dificultoso llegar al niño y estimularlo, porque pienso que el estímulo social que hay en el rural no es igual al estímulo que hay en el urbano. Entonces, el contexto, el lugar, la parte territorial, tiene que ver mucho con el desarrollo del sujeto. Muy bien. ¿Cree usted que los procesos de construcción de sujeto, subjetividad e identidad son producto también de los medios masivos de comunicación y de consumo? Mucho, porque, por ejemplo, uno puede observar acá en los jóvenes de nuestra comunidad que ellos tienen esa extracción campesina, esa extracción que los identifica a ellos como zona rural, pero a su vez
quieren vivir el mundo como lo viven en las capitales debido a la globalización, debido a la influencia de la internet, y eso ha creado un choque. Y masificación de medios. Sí, de ha creado un comunicación. choque frente a la parte cultural y frente a la globalización. Difícil, eso ha creado algo difícil, y entonces los muchachitos están loquitos. No hay una identidad porque ellos toman de aquí, de acá, de allá, y se ve ese desajuste social. Exactamente. Más sin embargo, no es que vaya en contra de la tecnología ni de los medios, porque la defiendo. Parece que es algo de lo que el mundo nos ha dado, la tecnología, lo más maravilloso que podemos tener por la calidad de vida. Sí, es irrelevante. Adecuado. Sí. Exactamente, es frente a ese contexto que manejamos. Considera que los procesos de identidad están relacionados en el contexto social que nos rodea. Es decir, si hablamos de identidad, sujeto, entonces estos están relacionados en el contexto social que nos rodea. Claro que sí. Cada quien construye su propia identidad. Construye su propia identidad a partir de cómo lo forman, ¿cierto? Cómo lo forman, cómo lo viven, con qué carencias, con qué necesidades, con qué abundancias, bueno, con todo, ¿no? Tiene mucho que ver, sí, eso no se puede separar. Bueno, ya vamos a finalizar. La última pregunta tiene que ver con, ¿considera usted que el reconocimiento de la heterogeneidad de grupos minoritarios aporta a la comprensión del grupo social, y de ser así, cómo estos reconocimientos generan procesos de identidad? Es que en el preciso momento en que uno identifica y reconoce en el otro su heterogeneidad, sus diferencias, estamos dándole cabida a ese sujeto como tal, y el sujeto va a ser tal como es él, sin necesidad de ocultar, de tapar, y tanto dolor que produce eso. Eso es esa aceptación. Dependiendo también, por ejemplo, porque si nosotros llamamos, bueno, en la institución nosotros manejamos la heterogeneidad porque se imagina todos iguales. Sería difícil, ¿cierto? No, es claro. Lo único que nos hace iguales es que todos pensamos diferente. Sí, buen análisis, sí. Y la heterogeneidad hace referencia a eso, a un grupo social compuesto de personas con rasgos y características diferentes y procesos de aprendizaje diferentes, no todos los seres humanos. Y por eso la educación ha ido cambiando. La educación siempre ha querido cuadricularnos, y siempre el mundo ha luchado, y en estos momentos se lucha porque eso que a mí siempre me llamó la atención, que yo lo recomiendo mucho, otro muro en la pared, otro ladrillo en la pared. Cómo cogen el maestro y la educación formaban a los niños y los metían a una máquina de hacer salchichas y todos iban saliendo. Entonces, ¿cómo entender que no todos podemos? Yo tengo capacidad para hablar, tú tienes capacidad para escribir, el otro tiene la capacidad para unir esas dos competencias. Entonces, ¿qué tal, no? Tenemos que relegar o dejar a un lado que porque no piensa, ni habla, ni aprende como yo aprendo. Hay unos que son más auditivos, otros más kinésicos, sí, otros más visuales. Exactamente. Y no todos tenemos las mismas competencias. No todos llegamos habrán competencias matemáticas, habrán competencias artísticas. Exactamente. Sí, lo importante es que el individuo, el sujeto, identifique esas competencias y llegue a ser un ser que sirva a la sociedad, que seamos todos bien. Profe, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por hacer parte de este proceso de aprendizaje, que pues, lo único que busca es estructurar un poco más el conocimiento en los estudiantes finalistas. Se me olvidó presentarme al inicio del video. Mi nombre es César Augusto Flores, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en el programa de Psicología. La entrevista se realiza en el corregimiento de la Marina Tuluá Valle el día de hoy, sábado 13 de octubre del 2018.
Muchísimas gracias por su atención. Y su Felicitaciones a usted por su colaboración. pujanza. Gracias.